Bueno, PHP. Vamos a ver un poquito de PHP. Para que les funcione PHP, paso número uno, van a instalar XAMPP o appserv. ¿Ah? Hacen clic en siguiente, siguiente, siguiente hasta finalizar y va a quedar instalado Apache, va a quedar instalado PHP y va a quedar instalado MySQL. En el caso de XAMPP les instala también Perl, ¿sí? Pueden no instalarlo si quieren. En el caso de appserv no instala Perl, instala solamente estos tres primeros. Y XAMPP instala MariaDB. Si es de las últimas versiones de XAMPP, va a instalar MariaDB en el lugar de MySQL, pero les va a funcionar igual, no van a tener problema con el código SQL, ¿sí? Bueno, instalan estas tres cosas con cualquiera de los dos y después tienen que instalar algún editor. Algunos ya están con el Notepad++. Yo les recomiendo Visual Studio Code, ¿sí? Lo voy a poner a esto en negrita. Y también podrían instalar Sublime Text. Básicamente esos tres. Hay otros entornos, si quieren trabajar con otro entorno no hay problema. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un primer programa. Yo voy a utilizar el Visual Studio Code. Eso. Vamos a abrir una carpeta. Esto no entro en detalle en el uso de esta parte porque ya la vimos varias veces, ¿sí? Me imagino que ya está claro esta parte. En C, XAMPP, htdocs. Dentro de htdocs entro a la carpeta mis sitios, que esta carpeta fue creada por mí, no existe por defecto. Yo la he creado, la carpeta programación 1 también. Y acá dentro de programación 1 vamos a colocar una carpetita más que diga inicio con PHP. Muy bien, la selecciono y ahí clic en el botón seleccionar carpeta. Listo. Ahora tenemos el entorno preparado para que todo archivo que nosotros hagamos, todo archivo nuevo que vayamos creando, lo va a crear dentro de la carpeta inicio con PHP. ¿Sí? Detalle a ¿Cuál? tener en cuenta. No dijeron a tele que los tres casos dispositivos fueron dados de alta, negativo. Ya están bien, ya están curados ya. No, los abogados y los dos. ¿Quién anda con el micrófono por ahí? Sí. Bueno, si alguno quiere hacer consulta de algo, active su micrófono, por favor, ¿sí? Yo lo desactivé para que no se escuchen cosas fuera de lugar nada más. Bueno, vuelvo. Temas a tener en cuenta con PHP. Utilizando Visual Studio Code, ¿no? Tema número uno, las extensiones. Vienen acá a la opción de extensiones y acá van a escribir en el buscador de arriba PHP y les sale varias extensiones que pueden instalar, ¿sí? Esto hace falta para que el editor les reconozca el código PHP en cuanto a las instrucciones, en cuanto a las sentencias, en cuanto al código fuente mismo. Si ustedes no instalan esto, no les va a reconocer el código fuente y puede que por más que ustedes vayan a ejecutar en el navegador el código después y les funcione, sin estas extensiones les va a resultar un poco más complicado
escribir el código fuente, porque sería casi lo mismo que escribir en un bloc de notas. ¿Está bien? Entonces, yo les recomiendo básicamente que instalen este llamado PHP IntelliSense y el PHP Extension Pack. Estos dos. Después pueden instalar otros adicionales dependiendo de lo que vayan leyendo, vayan viendo cada una de las extensiones que ustedes quieran o la que les parezca interesante, y bueno, si quieren la instalan. Pero básicamente el PHP IntelliSense y el PHP Extension Pack. ¿Ok? Con esos dos instalados ya podemos nosotros volver a la sección de archivos, hacer clic en la opción para crear un archivo nuevo acá arriba y le vamos a poner nombre index.php. Bueno, primer tema a tener en cuenta: todo archivo PHP tiene como extensión .php. Si no tiene como extensión .php, no lo reconoce el servidor como un archivo de PHP y no lo va a saber ejecutar. ¿Está bien? Entonces, primer detalle a tener en cuenta en el archivo es que tiene que tener la extensión .php. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el archivo creado, todo lo que sea PHP va a ir entre dos etiquetas: una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Lo mismo que el HTML. Nosotros en el HTML tenemos en la mayoría de los casos etiquetas para abrir y para cerrar, ¿sí? Una cierta sección. Acá vamos a tener la etiqueta del menor, el signo de cierre de pregunta y la palabra PHP. ¿Ok? Eso nos abre el código fuente, nos abre la posibilidad de escribir código fuente PHP. Con esta instrucción nosotros estamos diciendo que todo aquello que venga después va a ser código PHP. Si yo no le pongo un fin de código PHP, va a interpretar que hasta el fin de línea, hasta la última línea, tenemos código PHP. ¿Está bien? Si no, hay que ponerle un fin de código PHP. Ese fin es colocar nuevamente el signo de cierre de pregunta y el símbolo de mayor. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá me lo interpreta de código azul a la palabra PHP. Todo esto está en código azul porque está entendiendo que estoy trabajando con PHP, con código PHP. Y eso lo logra gracias a las extensiones que tengo instaladas. ¿Está bien? Por eso les digo que es importante tener eso instalado, porque si no, saldría todo en blanco. No distingue en color. Bueno, vamos a ver básicamente qué necesitamos. Si nosotros escribimos cualquier palabra acá, vamos a poner frase de ejemplo. Yo escribo texto y obviamente no me lo está interpretando porque en PHP no está preparado para que nosotros escribamos texto plano como si fuera un editor, un bloc de notas, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo cualquier palabra y no le digo exactamente de qué estoy hablando, qué es lo que estoy escribiendo, me lo va a marcar como si fuera el Word en Office. Me lo marca como si tuviera un error, ¿sí? Me la subraya toda la frase como si tuviera un error. Si yo ejecuto esto, si voy al navegador
y vamos a entrar desde el navegador al sitio, a esta página, ¿qué me mostraría? Vamos a entrar con localhost 2.8080. En el caso de ustedes va a ser localhost solo, sin 8080, ¿sí? Acuérdense que yo pongo 8080 porque el 2.8080 lo coloco porque tengo otro servidor web también instalado. Entonces, para que no trabajen sobre el mismo puerto, le cambio el puerto al 8080, ¿sí? Entro a la carpeta mis sitios, programación 1, y en programación 1 era la carpeta, ya les digo, me acuerdo de memoria, era la carpeta SAMP htdocs mis sitios, programación 1, inicio con PHP. Bien, entré a la carpeta inicio con PHP y tengo mi archivo index.php. Como yo llamé al archivo index.php, lo toma como archivo por defecto, lo levanta por defecto, no hace falta que coloque acá el nombre index.php. Si yo lo coloco, igual me vuelve a levantar el mismo archivo. ¿Está bien? Si ustedes quisieran mostrar la página de otro archivo, entonces en ese caso sí tienen que colocar el nombre acá. Pero como yo lo nombré con index, lo interpreta como archivo por defecto y lo levanta. ¿Está? Fíjense lo que dice. Me dice error de sintaxis, no esperado la cadena de tipo tstring, dice, es una cadena, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? No está interpretando esa cadena porque yo nunca la definí ni tampoco la utilicé como si fuera una cadena. ¿Ok? Entonces no puedo colocar texto así como si fuera un editor de texto porque me da error. Bien, yo les hablé de cadena. ¿Qué es una cadena? Cuando nosotros queremos escribir texto, o una letra, una palabra o una frase, tenemos que indicarle que es justamente eso, que es texto. Entonces, en PHP, la forma de indicar el texto es con comillas dobles. Fíjense que yo le puse comilla doble al principio, comilla doble al fin de la frase y me cambió el color. ¿Sí? Cambió el color y ya no me sale el subrayado en rojo tampoco. Ya lo interpreta. ¿Está bien? Si yo vuelvo a ejecutar esa página, si la recargo a la página, ya no me tira error. Pero tampoco me muestra nada. ¿Ok? Para que muestre en la página lo que yo escribo, debo utilizar la instrucción echo. Si yo escribo echo y después la frase, guardo, actualizo y ya aparece. ¿Está bien? Entonces, totalmente distinto a lo que es HTML, que recién hablábamos justamente de ese tema. En HTML nosotros utilizamos solamente etiquetas para ir escribiendo texto, ¿sí? En lo que es PHP, nada que ver. Para que nosotros podamos mostrar texto en PHP hay que escribir la instrucción echo. Y si no es la instrucción echo, se puede utilizar también la instrucción print. Actualizo y me muestra igual. ¿Está bien? Por ahí yo estoy más acostumbrado a echo, porque echo es más sencilla. Print hace otras validaciones intermedias para poder mostrar la cadena. Cuando son cadenas muy largas, es más, con las máquinas más viejitas pasaba, o puede pasar,
que se note una cierta diferencia en la ejecución, pero muy pequeña, ¿sí? Por lo general no hay diferencia entre usar echo y print. Hoy por hoy es indistinto. Bueno, entonces yo les hablé de cadena para poder mostrar esto, ¿sí? Entonces, esto que yo les nombré como cadena es un tipo de dato. En el práctico anterior que ustedes me estaban consultando, se empieza a hablar de estructuras de datos, ¿sí? Una estructura de datos sirve para definir justamente el tipo de dato con el cual va a trabajar el programa. ¿Ok? En PHP no es muy importante definir el tipo de dato porque es implícito el tipo de dato. Pero hay otros lenguajes en los que sí hace falta definir. Si yo voy a trabajar con un número, tengo que decirle si es un entero o no. Si voy a trabajar con decimales, tengo que decirle que es un decimal y definirlo como un tipo de dato del tipo real o doble o numérico o decimal. ¿Está bien? En el caso de PHP, si ustedes trabajan con cadenas, tienen que definir una variable y directamente asignarle la cadena con la cual van a trabajar e implícitamente lo reconoce ya como una cadena. ¿Está bien? Por ejemplo, yo coloco peso, mi frase, igual, y voy a colocar esta frase que coloqué acá. Y después abajo le voy a decir que haga un eco, es decir, que muestre la variable mi frase. ¿Sí? Muy bien. Acá tengo dos errores que los dejé a propósito para mostrarles. Error número 1. Acá al final de la línea está apenas marcado, ¿sí? Acá me lo marca en rojo porque en PHP cada línea que nosotros escribimos tiene que terminar con punto y coma. Si yo no termino la expresión con punto y coma, no sabe dónde termina la línea. El intérprete no reconoce dónde termina la línea. Entonces es necesario que cuando uno termina una línea le coloque punto y coma. Es como el enter. Cuando nosotros escribimos texto y queremos pasar a la siguiente línea, apretamos enter. Bueno, acá en vez del enter tenemos que usar punto y coma, porque si no es como si no existiera enter. E interpreta, si yo dejo esto así, es lo mismo que coloque esto así. ¿Está bien? Entonces no lo interpreta como dos instrucciones distintas. Esto es una instrucción y esto es otra instrucción. En esta primera instrucción le estamos diciendo asigna la cadena frase de ejemplo a la variable llamada mi frase. ¿Está bien? Y acá estoy utilizando otra palabra que también estaba dentro de lo que era el práctico anterior, que es la variable. Una variable es la forma que tenemos nosotros de almacenar algo para después poder utilizarlo. ¿Está bien? Esto que yo tengo acá, que dice mi frase, y tiene la particularidad que está todo junto, no está separado como mi espacio frase, porque no se puede separar con espacios una variable, ¿sí? Si no les da error. Tiene que estar todo junto, y para que no se confunda la lectura, yo le coloco la primera letra de la segunda palabra en mayúsculas. Entonces ahí se lee mejor. ¿Está bien? Y le coloco el signo pesos. En PHP
el signo peso se utiliza para definir justamente una variable. Si yo voy a trabajar con variables, tengo que definir el símbolo pesos. ¿Está bien? Entonces, tengo una variable llamada mi frase y en esa variable voy a guardar la cadena frase de ejemplo. Y después lo que hago es mostrar por pantalla el contenido de la variable llamada mi frase. ¿Está bien? Y acá no me dice nada el intérprete porque es la última línea que tengo antes del fin de PHP, pero por convención les conviene siempre colocar el punto y coma al final. ¿Está bien? Si yo grabo esto y ahora voy a actualizar, me sigue mostrando lo mismo. Me está mostrando la cadena frase de ejemplo. ¿Está bien? Pero en vez de mostrar la cadena directamente, lo que estoy haciendo es mostrar el contenido de la variable mi frase. ¿Se entiende? Vayan escribiendo ahí, por favor. ¿Se entiende o no? Si no, vuelvo a explicar. Sí, profe. Es lo mismo si se deja espacio o nada que ver. ¿Espacio en dónde, Ramiro? El punto y coma, Víctor, el punto y coma no hace un salto de línea visualmente. El intérprete lo reconoce como un salto de línea. Pero yo puedo tener acá el código fuente en la misma línea y no me da error. Porque internamente el intérprete va leyendo todo esto. ¿Sí? Lee, dice, acá tengo una variable y en esa variable guarda frase de ejemplo. Y ahí termina la instrucción. Y continúa la siguiente instrucción, que dice mostrar la variable mi frase. Y termina la instrucción. Eso es lo que lee el intérprete. En cuestión de algoritmo, es como el ejemplo que ustedes tienen de la semana pasada, que yo les subí los dos videos, en donde van colocando paso 1, 2 puntos, asignar a variable peso mi frase la cadena frase de ejemplo. Paso 2, 2 puntos, mostrar contenido de variable mi frase. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Esto es lo que ustedes escribían en pseudocódigo. Ahora pasamos del pseudocódigo al código fuente real. Y esto que ustedes tenían como paso 1 y paso 2 es la forma en la que ustedes daban cada una de las instrucciones. ¿Sí? Ahora no se habla de paso 1 ni paso 2, sino que directamente se escribe el paso 1, se coloca el punto y coma, y ese punto y coma está indicando que ahora viene otro paso, otra instrucción, que va a ser el eco. Y este eco, mi frase, es lo mismo que mostrar contenido de la variable mi frase. Nada más que el lenguaje PHP, en vez de escribir todo esto que dice mostrar contenido de variable, para que el intérprete sepa que yo quiero mostrar el contenido de la variable, directamente escribo eco. Entonces ya sabe que lo que viene después de eco es algo para mostrar. No sé si se entiende. Sí, yo no sé, estoy leyendo que se le corta la conexión. No sé si es mi conexión o la conexión de ustedes. Igual hay varios conectados acá, así que nada, si se corta,
eh, no tengo mucho por hacer. De todas formas voy a subir el video para que lo tengan disponible. ¿Sí? ¿Cómo sería con el print? Me preguntan. Bueno, el print es exactamente lo mismo. El print va acá, en vez de que diga echo, dice print. Print mi frase. Y hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Puede estar en la misma línea o puede estar en la línea siguiente. Obviamente, es mucho más fácil de leer si yo paso a la siguiente línea, la siguiente instrucción. Y no tener varias instrucciones en la misma línea, porque para el ojo humano es complicado de ver. ¿Sí? Nosotros tenemos que intentar hacer código fuente de forma tal que para nosotros, seres humanos, sea fácil de ver, porque la computadora lo va a interpretar igual. Entonces nosotros tenemos que seguir ciertas normas de programación para que nos resulte fácil poder escribir código y después poder leerlo. Porque hay un problema muy común en el desarrollador, y es que hoy me acuerdo el código fuente que escribo. Mañana lo veo y me acuerdo de nuevo lo que escribí ayer. Pero dentro de una semana, cuando vea el código fuente que escribí, capaz que ni me acuerdo que había escrito. Y si vuelvo a ver este código fuente dentro de un año, tengo que volver a leer el código porque no me voy a acordar las 100, 200 o 300 o 1000 líneas que haya escrito. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo todo en una sola línea, imagínense si yo tuviera algo así, no es fácil de ver. ¿Está bien? Imagínense si encima esto yo lo tengo en un bloc de notas. Peor. ¿Se entiende? ¿Entienden a lo que voy? O sea, no es fácil ver código cuando no está bien identificado línea por línea. El intérprete lo va a entender igual. Esto, el navegador, Apache, el servidor que sea, lo va a entender igual. ¿Está bien? Pero nosotros, seres humanos, nos va a costar un poquito más. Entonces, no nos conviene tener cosas así. Nos conviene tener todo bien prolijito, línea por línea, instrucción por instrucción, en una línea aparte. Sí. Nada, eso era, profesor, lo mismo que usted explicó en PHP. Hay que mantener un orden para poder leerlo de forma ordenada Claro. y no perderse. Exacto. Exactamente. ¿Mm? ¿Cómo sería el código para mostrar un salto de línea por pantalla? Bueno, aquí viene lo interesante con PHP. Porque PHP les reconoce código HTML. Entonces, si ustedes quisieran hacer un salto de línea y ustedes escriben esto así, por ejemplo, mi frase, le voy a poner de nombre mi otra frase a la otra variable, ¿sí? Voy a crear una primera variable que se llame mi frase y que contenga frase de ejemplo. Y voy a crear otra nueva variable llamada mi otra frase y que va a tener como texto esta es otra frase de ejemplo. ¿Ok? Y lo voy a mostrar por pantalla. Y para mostrarlo, como son dos frases, dos variables distintas, lo que tengo que hacer es escribir la primera, o la que quiero que se muestre primero, y después le pongo un punto y escribo la segunda variable. El punto se utiliza para concatenar strings, para concatenar cadenas. ¿Sí? Una cadena es un string. Lo van a encontrar en muchos lenguajes de programación definido como string.
¿Está bien? Entonces, acá con el print lo que estoy haciendo es, primero voy a mostrar en pantalla el contenido de la variable mi frase y después voy a mostrar el contenido de la variable mi otra frase. ¿Cómo hago eso? Porque tengo el punto en el medio. ¿Sí? Con el punto le estoy diciendo, mostrame esto y esto otro. ¿Ok? Veamos cómo se comporta. Perdón. Me está retando porque no interpreta esto. Esto que se puso en verde, lo que yo estoy haciendo es, para no borrarlo, lo marco como comentario. Un comentario es código que no es no es código, es texto que no interpreta el intérprete mismo. ¿Sí? Entonces con barra barra, así como está acá, le digo, esta línea es un comentario. Por cada línea tengo que colocar barra barra. ¿Sí? Entonces ahí me toma todo lo que yo coloque en esa línea como comentario. Y lo que hace eso es que no me dé error, porque lo toma como un texto común y corriente y no lo interpreta. ¿Sí? No va a validar nada de lo que tenga ahí escrito. Bueno, aquí está. En el navegador dice frase de ejemplo. Esta es otra frase de ejemplo. Y fíjense que está todo pegado. Las dos frases están pegadas. Eso pasa porque no tengo ningún espacio entre medio. Si yo dejo un espacio al final de frase de ejemplo y actualizo, ya me queda separado. ¿Sí? La otra sería colocar un espacio antes de colocar la segunda frase. Entonces ahí también me va a quedar el espacio. Pero si yo cambio los órdenes de las variables, me va a quedar de nuevo pegado porque puse el espacio en la primer letra de la segunda frase. Si yo hago esto así, para mostrar primero la otra frase y después que muestre la primera frase, me vuelve a quedar pegado. ¿Está bien? Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, lo que conviene hacer es las cadenas dejarlas tal cual como estaban, sin espacios al principio y al final, y colocar espacio aquí en la concatenación. Entre una frase y otra vuelvo a concatenar una tercera frase o un espacio para que me divida. Entonces cuando yo actualizo ya tengo separaditas las dos frases. Acá tengo la primera y después viene un espacio y recién viene la segunda. ¿Ok? Profe, Sí. si yo pongo dos veces print mi frase y después print mi otra frase, ¿hace un salto de línea o me No, muestra los dos tampoco. juntos? Mirá, supongamos que lo dejo así, pongo punto y coma y después coloco esto así y actualizo, sigue igual. ¿Está bien? Para hacer el salto de línea tienen que utilizar código HTML. ¿Cómo hacemos el salto de línea en HTML? Ver. Exactamente. Colocan BR. Voy a sacar este segundo print para que no se mareen. Lo dejamos de nuevo en la primera instrucción a todo. ¿Sí? Y ahora sí, con el BR ahí, si yo actualizo, me hace el salto de línea. ¿Ok? Conclusión. Es necesario, para hacer un salto de línea, colocar el BR entre comillas dobles o comillas simples. Si yo coloco el BR así sin comillas,
aquí ya el intérprete me está dando error. ¿Está bien? Y si yo ejecuto, también ya no reconoce el símbolo de menor, que es justamente este de acá. ¿Ok? Acá podría utilizar comilla simple también. Igual lo toma como texto. Reconoce como cadena a lo que está entre comillas simples o comillas dobles. Hay una particularidad con esto que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, en el que a veces conviene una u otra comilla, ¿sí? Pero más adelante lo vemos, todavía no. ¿Se entiende cuál es el objetivo de esto? ¿Se entiende cómo se hace el salto de línea? Sí, profe. Los demás. ¿Está Rodolfo nada más en línea? Y O sea, las Sí. instrucciones HTML se ingresan con comillas, ¿sí? Sí, para que las pueda leer el código PHP. Exactamente. Exactamente. Bueno, Toda la entonces, instrucción HTML. ¿cuál es la idea de esto? Si yo quiero si quisiera hacer una suma, ¿sí? En PHP es muy particular el tema porque no es fuertemente tipado. O sea, no se debe definir un tipo de dato para que lo reconozca. Pero yo podría definir dos variables, la variable, y lo voy a hacer así para que los que vieron el video van a entender la analogía, los videos que subí la semana pasada. Los que no entiendan es porque no vieron los videos y véanlo por favor para que entiendan, ¿sí? Pero voy a definir la variable A y voy a definir la variable B. Y voy a guardar el resultado de ambas variables en una variable llamada C. ¿Está bien? La variable A la voy a definir con un valor entero, número 5. Y la variable C la voy a definir como un número entero y va a tener el valor 10. ¿Sí? La variable pesos A es una variable numérica entera, porque estoy guardando, estoy almacenando el dato de un número entero. ¿Por qué es entero? Porque no tiene coma. Así de simple. ¿Ok? Y en B hago lo mismo. Guardo otro valor entero. Y lo que vamos a hacer es, en C, guardar la suma de ambos. Entonces, peso C va a ser igual a 5 más 10. Pero no lo voy a hacer con números directamente, con 5 más 10. Lo voy a hacer utilizando las variables, que para eso las he definido. Voy a hacer pesos A más pesos B. Y esto lo que va a hacer es sumarme el contenido de pesos A, que es 5, con el contenido de la variable pesos B, que es 10. Y lo va a guardar en C. ¿Está bien? Y eso lo voy a mostrar en pantalla. Voy a hacer un print de pesos C. Un print o un eco, lo que más les guste. Entonces, perdón, primero voy a comentar esto, ¿sí? Veamos en pantalla qué sale. Presiono F5, actualizo y me muestra 15. O sea que la computadora sabe sumar. Vamos bien. En el ejercicio que yo les puse la clase pasada, es más, la actividad que yo les di la clase pasada, lo que les dice es que hagan el pseudocódigo, o mejor dicho, el algoritmo, para varios ítems. Uno de esos ítems decía, por ejemplo, la suma de números, ¿sí? Y yo les agregué como dato adicional que definan el tipo de dato, la estructura de datos con la cual trabajan. De hecho,
en el video número 2, que está acá, les explico un ejemplo bastante, bueno, no es muy complejo, pero es uno de los más complejos en el práctico. ¿Sí? Y en el video número 1, en la parte final casi, les hago el ejemplo que estoy hablando ahora. El ejemplo de A, B y C. Y sumo ambos. Y acá yo les decía, primero defino A del tipo variable de entrada, variable real. Defino B del tipo variable de entrada, variable real. Y defino C tipo variable de entrada, variable real. Variable entera, perdón, no de entrada. Resultado C tipo variable entera o variable real. ¿Sí? ¿Qué es lo mismo que hago acá? Nada más que acá está implícito. Acá no le digo es un entero. En otros lenguajes de programación, ustedes deberían escribir int, pesos A, después poner int, de int representa un entero, pesos B, y con eso le estoy definiendo el tipo de variable. Y después de eso recién les permite hacer la asignación. PHP no hace esto. De hecho, mañana les voy a hacer un ejemplo con otro lenguaje de programación. No les digo ahora porque se me acaba el tiempo. A las 9 comienzo otra clase. Pero mañana les voy a hacer un ejemplo para que vean en otro lenguaje cómo se definen los tipos de datos también. ¿Sí? Acá en PHP no hace falta definir esto. Pueden trabajar directamente asignándole valor. ¿Ok? Solito PHP interpreta que el 5 es un entero y que el 10 es otro entero. Entonces acá puede hacer la suma de A más B y muestra C. ¿Ok? Lo que se pide en el práctico es justamente eso. Que ustedes definan con sus palabras el tipo, la estructura de datos que van a utilizar para hacer la operación. La estructura que sea de tipo entera o que sea de un tipo real o que sea cadena. Solamente tienen ejercicios que se manejan con esos tres tipos de datos. ¿Está bien? Ya con PHP nos vamos a meter más de lleno para ver otros tipos de datos. Hay muchísimos más. Hay tipos de datos fecha, tipos de datos fecha hora, hay array, podemos definir matrices, hay un montón de estructuras de datos. ¿Sí? Pero en el práctico tienen solamente ejercicios con esas tres: enteros, reales y cadenas. Y lo único que tienen que hacer es, de hecho, son los mismos ejercicios del práctico anterior. ¿Sí? Creo que cambia solamente el 8 y el 9, pero del 1 al 6 son exactamente los mismos. Y lo que les estoy pidiendo es, al algoritmo que hicieron en el práctico anterior, agréguenle un poquito más de profundidad a ese algoritmo y definan las estructuras de datos que van a utilizar, y al algoritmo colóquenle paso 1, paso 2, paso 3, paso n, y al último punto, al último paso le ponen finalizar. ¿Está bien? Todo eso está explicado en los videos, chicos. ¿Ok? Así que miren de nuevo el video para que puedan asociar lo que vimos hoy con los ejercicios que tienen que hacer. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Sí. Sí, no sé si me querían hacer una consulta. No. Bueno, ok. Vamos a dejar acá la clase de hoy. Mañana vamos a continuar. Mañana, ¿ustedes pueden tener clase virtual mañana? No, profe. Mañana tenemos matemática a las 6. ¿De 6 hasta qué hora? De 6 a 7, 7 y cuarto como mucho. Bueno, podemos
a las 7:30. Organizar si pueden de 7:30 a 8:30 otra clase virtual para que veamos un poquito más de cosas de PHP y me puedan consultar las dudas que tengan del práctico, o aunque sea media hora, de 7:30 a 8:30, ¿les parece? Perdón, 7:30 a 8. No hay drama. Sí, profe. Bueno, espectacular, quedemos así, ¿eh? Yo por hoy los dejo. Fíjense por favor el trabajo práctico. Ahora que tienen los conceptos frescos, fíjense de continuar. Voy a detener esto, perdón.